Espíritu Santo. En el número siguiente, cuando se trata de discernir los signos de la voluntad de Dios, con la ayuda del consejo fraterno, se incluye eventualmente la consultación sobre temas de moral o de práctica de las virtudes y también el comunicar confidencialmente la situación que se quiere aclarar. Entonces, vuelve a insistir de la centralidad del discernimiento en el acompañamiento espiritual. Y por eso vamos ahora y mañana a centrarnos en este medio para mejorar la relación con Dios, que es la dirección espiritual. Entonces el discernimiento juega un papel importante. Y vamos a ir dando algunos pasos. Vamos también a hacer un poquito participativo para que no sea... Quisiera comenzar con una pequeña lluvia de ideas. La lluvia de ideas sería sobre, para ustedes, en qué consiste la santidad. Es decir, cada uno puede decir con una palabra, con una frase, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué es la santidad? ¿En qué consiste la santidad? Porque se puede describir de distintas maneras. Entonces, a ver qué... Escuchar la voluntad de Dios y ponerla en práctica. Pero ya me diste la tecla vos. Bueno, ¿qué más? Escuchar la voluntad de Dios y ponerla en práctica. Muy bien. ¿Qué más? Estar lleno de Dios. Estar lleno de Dios. Bueno, bien. Está bien. ¿Qué dice el concilio sobre la santidad? ¿De qué recuerdan? ¿Qué es la santidad para el concilio? La perfección de la caridad. Ahí está, la perfección en la caridad. ¿Y en qué consiste el amor a Dios? Si es la perfección de la caridad y tenemos que amar primeramente a Dios, ¿en qué consiste el amor a Dios? ¿Cómo se ama a Dios? Con toda la persona, sí. Pero a veces la gente te dice, padre, mire, Dios dice que hay que amar a Dios sobre todas las cosas, tengo que amar a Dios más que a mis hijos, pero yo siento que amo más a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa. Y bueno, es un hecho. En general, muchas personas lo experimentan así, ¿no? Pero a pesar de eso, que sienta que siente que ama más al hijo o al esposo, se puede decir que esa persona diría, no ama a Dios, porque el amor a Dios consiste en un sentimiento. ¿En qué consiste? El amor a Dios, ¿qué consiste? Sí, lo amo con toda la persona, pero ¿en qué consiste el amor a Dios? La confianza. La obediencia. Eso, lo que dijiste, en primer lugar, pues obediencia. El amor a Dios es, yo amo a Dios si yo quiero hacer su voluntad. Y de hecho busco hacerlo. Por lo tanto, yo sentimentalmente puedo sentir, qué sé yo, así afectivamente, más cariño a mi hijo, a mi esposo, pero yo, ante todo, me abro a la voluntad de Dios. Ahí se está amando a Dios. No es cuestión de sentimientos ni de experiencias raras, sino que amar a Dios es querer hacer su voluntad. Por eso está al alcance de todos, porque todos podemos intentar hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué consiste la santidad? En el amor, la profesión del amor, sobre todo el amor a Dios, también el amor al prójimo, a todo lo que ama a Dios. Y el amor a Dios es querer hacer su voluntad. Y entonces tenemos que descubrir cuál es la voluntad de Dios. Tenemos que descubrir. Y esto se descubre en un proceso de búsqueda. No es que ya la descubrí, ya está. No. La tengo que ir descubriendo. ¿Qué quiere ahora Dios de mí? ¿Qué quiere ahora Dios de mí? ¿Qué quiere ahora? Bueno, tengo que ir descubriéndolo. Es una búsqueda, es un camino de crecimiento. Así es como uno va siendo adulto en Cristo, buscando y hallando la voluntad de Dios. Y buscando vivir esa voluntad de Dios. Así uno ama, así uno es perfecto. Es decir, vamos teniendo
vamos siendo configurados con Cristo, que es la voluntad de Dios por excelencia, vamos teniendo la forma de Cristo, y entonces nos vamos identificando con Él, vamos siendo uno con Él, y bueno, eso es la santidad, ¿no? Entonces, y bueno, y esa búsqueda tiene que ser continua en nuestra vida, y tengo que discernirla, tengo que descubrirla. Entonces, y esto todos, porque todos estamos llamados, dice la Lumen Gentium en el número 11, todos a la perfección, como dice, de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre. Por eso que el progreso espiritual consiste en una fidelidad cada vez mayor a la voluntad de Dios. Y tengo que buscarla. San Ignacio de Loyola terminaba las cartas, era como su firma, escribía: sentir internamente la voluntad de Dios y cumplirla enteramente. Era como su firma, su eslogan, y también sus San Francisco Javier y sus discípulos, ¿no? Entonces, por ahí va lo del discernimiento tan importante en la vida espiritual, y es sobre lo que vamos a profundizar: el discernimiento espiritual o discernimiento de espíritus. Después vamos a ver así brevemente qué significa esto, ¿no? En el Antiguo Testamento se utiliza la palabra, sobre todo para que encierra lo que es el discernimiento, sabiduría o prudencia. Eso es el discernimiento del Antiguo Testamento. Es una palabra, el discernimiento como palabra aparece en el Nuevo Testamento, pero aparece con otros términos también. Jesús, cuando dice vigilen y oren, está diciendo disciernan y oren. No basta solo la oración en la vida, tenemos que discernir, tenemos que vigilar, una actitud de discernimiento. Sobre todo porque estamos viviendo, siempre ha sido necesario, pero en este momento estamos viviendo una situación que los sociólogos llaman de confusión. De confusión. Ya no se sabe bien, la gente no sabe bien qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Por las leyes que surgen, por los medios de comunicación, también por las propias pasiones, hay confusión. Y a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Cualquiera puede ser pescado malamente, ¿no? Lo que diría Jesús en Mateo 13, 24, 30, hay trigo y cizaña. Trigo y cizaña. Que sabemos que son muy parecidas. Yo nunca he visto la cizaña. ¿Sí ustedes vieron la cizaña? ¿Sí? ¿La vieron? Bueno, yo nunca la vi. Pero dicen que es igual cuando crece, pero cuando llega a madura, claro, no tiene grano. Es decir, ha usufructuado la tierra, el agua, el aire, todo, pero no dio fruto. Entonces ahí es donde se la puede cortar, pero mientras tanto parece trigo. Y bueno, hay confusión. Por eso que el discernimiento es necesario para acertar en la vida, sobre todo cuando uno tiene que tomar decisiones vitales. ¿Qué hacer de mi vida? Y después cómo cuidar esa decisión en mi vida. ¿Qué es lo mejor para mí? ¿Qué es lo mejor para mí? Dice San Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículos 9 al 10, y en mi oración pido que el amor de ustedes crezca cada día más en el discernimiento y en la plena comprensión, a fin de que puedan discernir lo que es mejor. Tenemos que discernir lo que es mejor. Va a decir Santa Teresa en su proceso vocacional: vi para mí lo mejor consagrándome de por vida a Jesús. Para otras habrá sido el matrimonio, pero vi para mí
discerní para mí que lo mejor era consagrarme. Entonces, el discernimiento es necesario, en primer lugar, para las decisiones de por vida, que yo pueda acertar adhiriendo a la voluntad de Dios, pero no solamente para las decisiones vitales, después para las decisiones, pero fundamentalmente esto que marca mi vida. El Papa Juan Pablo II, cuando hace ese examen de conciencia, viendo las cosas de la Iglesia, él habla de que hubo momentos de la Iglesia donde hubo falta de discernimiento. Y la falta de discernimiento puede hacer mucho daño. Por eso, daño individual o daño colectivo. Y muchas cosas oscurecen nuestra visión de las cosas. Así como perdemos también visión en la vista, ¿no? Me gusta hacer la comparación de las distintas maneras de perder visión. Yo tengo miopía, por eso uso lentes. Es decir, veo, para leer de cerca no necesito, pero de lejos sí. Si no, ya no veo los carteles indicadores, o no veo lo que dicen los carteles indicadores, es decir, no tengo agudeza visual para lo de lejos. Y bueno, a veces en la vida espiritual también perdemos la visión del horizonte. Estamos en un momento histórico donde, bueno, ahora la gente que busque, bueno, estar seguro de las cosas aquí, el inmediatismo, ¿no? Las cosas no se mira con un horizonte amplio. Tengo una miopía espiritual, no tengo la visión que tengo que tener, o la hipermetropía es lo contrario, es el que ve bien de lejos, pero mal de cerca. Y a veces puedo tener una hipermetropía espiritual, es decir, me conmueve, sufro, qué sé yo, y está bien, por lo que está pasando en Siria, lo que está pasando en Egipto, pero a lo mejor no me conmueve una situación de dolor cerca. He perdido la sensibilidad de lo que está ocurriendo a mi alrededor. Tengo una visión, diría, parcial de las cosas. La presbicia es un tema en donde uno con la edad, después de los 40, empieza a tener problema en la vista, empieza a perder nitidez. Y bueno, en nuestra vida de fe también vamos perdiendo nitidez. No vemos las cosas como tenemos que ver. O el daltonismo, cuando uno confunde los colores, ¿no? Es un peligro el daltonismo. Había un hermano en la congregación que tenía daltonismo. Cuando llegaba al semáforo decía, ¿este estará viendo que está rojo o estará viendo que está verde? ¿No? Bueno, es un peligro. Y bueno, el daltonismo espiritual también, cuando hay confusión interior, uno confunde las cosas. Bueno, eso va oscurecido y podríamos seguir, no voy a decir, pero bueno, es decir, perdemos la agudeza espiritual de la visión desde la fe de Dios, y el discernimiento busca recuperarlo. Y como decía, el progreso espiritual se manifiesta en una fidelidad cada vez mayor a la voluntad de Dios. ¿Cómo sé que esta persona va creciendo? Y porque busca más la voluntad de Dios. Ese es el evaluar. ¿Está buscando cada vez más la voluntad de Dios o está cada vez más replegada en su amor propio, en la búsqueda de sí? Esto nos sirve a nosotros y nos sirve también para el acompañamiento espiritual. ¿Está buscando más a Dios? ¿Está siendo cada vez más teónoma o cada vez más centrada en sí misma? Y a veces puede haber una búsqueda espiritual mal conducida que va llevando a hinchar el ego, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Tengo que discernir. Entonces, ¿qué es discernir? Una primera aproximación es distinguir la voluntad de Dios y decidirnos por la voluntad de Dios. Así, un primer acercamiento. Y tenemos, después tú lo puedes decir, esto es más complicado, ya la vida es complicada y todavía este cura nos habla del discernimiento. Pero bueno, no es que uno quiera complicar, sino que esto es para facilitar la vida, para poder ver bien y justamente no ser engañado en la vida.
¿De qué se trata? En el Nuevo Testamento aparece dos palabras, en griego dokimazo es una, está ahí en Filipenses 1:3-11 o en Romanos 12:1, que tiene el sentido de probar, valorar, pasar por podríamos decir pasar por examen. Es el buscar, así como ya en el tiempo de los romanos, ¿no? se comprobaba la validez de las monedas, porque ya en aquel tiempo había engaño, había falsificación, entonces había que discernir, había que ver si esta moneda de oro o de plata era genuina, era auténtica. Para eso se utilizaba esta palabra, dokimazo, era el probar, ver si realmente corresponde a la realidad. También a los magistrados se los sometía a prueba para ver si poseían o no las cualidades necesarias. Bueno, eso significa esta palabra que sale en griego, es decir, ver si realmente es auténtico. Esto es originariamente lo que significa la palabra, y después aparece otra vez, una única vez, en 1 Corintios 12:10, diacrino neumaton, diacrino, que significa discernimiento de espíritu, dia, que indica división, separación, y crino, esa operación del juicio, ese discernir, de ahí viene la palabra cribar, es distinguir, ver en lo confuso lo que es auténtico. Bueno, de ahí viene el discernimiento, que significa distinguir, diferenciar. Eso sería discernir. Distinguir, diferenciar, y hay un discernimiento que hacemos constantemente o que se hace. Por ejemplo, nuestro organismo hace un discernimiento, criba. Hay, por ejemplo, una persona alérgica a la penicilina, ¿no? Una persona le pone un poquito de penicilina. El organismo discierne enseguida que es algo nocivo y hay una reacción alérgica. O estas personas que no pueden comer pan, los celíacos, ¿no? Hay un sacerdote en Rosario que tiene este problema, que bueno, se dudó de su ordenación. Primero una congregación dijo que no, después otra dijo que sí, y lo ordenaron y podía, primero, ahora porque ya diría hay partículas, pero al principio celebraba, creo que podía presidir 1 o 2 veces a la semana, porque él me contaba, solo un pedacito lo descomponía totalmente. Es decir, el cuerpo criba, discierne lo que lo comió. O sea que hay un discernimiento a nivel orgánico. Hay también, que podríamos decir a nivel físico, material, hay ese es el nivel orgánico. El discernimiento físico material es la criba, cuando se criba, cuando se hace para descubrir si hay una cosa de valor, la zaranda, bueno, esa criba que se hace sería el cribar, el discernir para descubrir si esta piedra tiene valor o no. Después el nivel orgánico vital es este que hace el organismo. Los animales hacen un discernimiento por instinto, van a comer este yuyo y este no. Hay un discernimiento que se hace por instinto, hay un discernimiento por la razón. En las empresas se discierne si conviene este negocio o no conviene. Entonces se evalúan los pros, los contras, se va discerniendo. Pero aquí nosotros vamos a hacer un discernimiento espiritual. También podríamos decir un discernimiento psicológico, de ver si esto ayuda al sujeto o no. Pero acá un discernimiento espiritual. Espiritual porque para discernir no basta, para hacer este discernimiento no basta solo la razón.
para hacer el discernimiento espiritual, por eso ayuda al director espiritual y después hay que ayudar al dirigido, tiene que poner en funcionamiento el organismo sobrenatural. La fe, la escucha de la palabra, invocar al Espíritu Santo, es decir, va más allá de lo racional. Entonces se llama espiritual porque tengo que poner en funcionamiento el organismo espiritual. No basta la razón. Y muchas veces se llega a una lectura psicológica de las cosas y no a una lectura espiritual. Me gusta hacer la comparación entre San Francisco de Asís y Lutero. San Francisco de Asís intelectualmente parece que no tenía muchas luces, pero tenía discernimiento. Y por eso, en un momento difícil de la Iglesia, discernió, porque a lo mejor podía haber tenido motivos racionales, como en su época ocurrieron los hugonotes, los de la Iglesia valdense, que apostaron por la pobreza, pero rompieron con la Iglesia, se constituyeron en sectas. Mientras que San Francisco, dentro de su pobreza intelectual, pero tenía gran contenido espiritual, y entonces discernió y supo reparar la Iglesia, pero sin romper con la Iglesia. Dicen que Lutero, monje agustino, era brillante intelectualmente, brillante, pero tal vez le faltó discernimiento, porque provocó la gran ruptura de la Iglesia, ¿no? Entonces no basta lo intelectual para el discernimiento. Por supuesto que ayuda, pero no basta. Yo necesito todo el organismo espiritual, los motivos de fe, ¿no? Y este discernimiento a veces es más fácil, a veces más difícil, a veces lleva tiempo, no es como sacar de una galera y ya, no, salvo a veces ya veremos el carisma y discernimiento, que uno tiene una mayor facilidad, pero normalmente el discernimiento se hace en un proceso, hay que hacer un proceso, ¿no? Y para eso necesitamos tiempo, para poder distinguir si estamos en el bando de Cristo o en el enemigo. Hay una película de Carlito Chaplin de los que presenta la guerra del 14, ¿no? Entonces se ve que van marchando los soldados ingleses y por ahí hay una gran niebla, y él va marchando con los soldados ingleses, ¿no? Y una gran niebla, no se ve nada, y por ahí se lo ve marchando con los soldados alemanes, ¿no? Es decir, pasó al bando contrario, ¿viste? Pasó, y bueno, este es el peligro, ¿no? Que en esa oscuridad, como dicen los sociólogos actuales, yo me paso al bando contrario. Y por eso necesitamos ejercer el discernimiento, aprender a descubrir lo que realmente es la voluntad de Dios. Entonces, vigilen y oren. Y como les decía, muchas veces llegamos a una lectura psicológica, y el director espiritual no puede conformarse con una lectura psicológica de la realidad. Tenemos que llegar a hacer una lectura espiritual de la realidad y ayudar al dirigido a hacer una lectura espiritual de la realidad. El discernimiento es una relectura espiritual. Relectura cuando es del pasado, o lectura del presente, práctica. Y como necesito fe, esperanza, caridad, los dones del Espíritu Santo, tengo que tener vida espiritual, capacidad de relación con Dios. Porque Dios habla no solamente en la Biblia, habla también por las mociones interiores, por las circunstancias externas, por las personas. Entonces yo tengo que prestar ese oído interior, no solo escuchar lo exterior, sino el oído interior. ¿Qué es lo que Dios quiere decir a través de este encuentro con esta persona, en este acontecimiento, con esto que me está sucediendo interiormente? Y lo vuelvo a decir, salía también antes, porque yo tengo que ir, porque a veces entendemos mal lo que es la perfección, y en esto hay que sacarlo también a los dirigidos de una falsa comprensión. O sea,
pensar de que yo voy a madurar espiritualmente en la medida que cada vez necesite menos de Dios. No le traigas problemas a Dios. Entonces yo cada vez me independizo más, yo me voy, diría, centrando, me voy adquiriendo cualidades. No, el crecimiento espiritual es yo cada vez más necesitado de Dios. Esto es ser teólogo, más necesitado de saber que la verdad está en su voluntad, de que yo tengo que hacerme como niño, de que tengo que crecer en la pobreza espiritual. Va por ahí el crecimiento. Entonces, yo no formo a un dirigido para que sea independiente de Dios. Sí, de mí, que vaya necesitando menos de mí, pero más dependiente de Dios. Y para eso, discernir, aprender a ver lo que Dios quiere de él. Entonces el ideal es esta teonomía, ¿no? Tengo que llevarlo a esta teonomía. Bueno, así rápidamente, para la necesidad del discernimiento, ¿no? Todo empieza por una falta de discernimiento, el pecado en el mundo, por una falta de discernimiento, o por haber discernido mal, no haber adherido a la voluntad de Dios, haberse dejado tentar, querer hacer la vida sin Dios, saliéndose de los parámetros de Dios. Es decir, es una lucha espiritual que ya está marcada en la Biblia en las primeras páginas, ¿no? Es decir, el pecado en el mundo, el dolor en el mundo, el sufrimiento en el mundo entra por una falta de discernimiento. Lo vemos a Moisés luchando en combate con los magos. Los magos también hacían signos. Por eso, como que se buscaba devaluar lo que hacía Moisés. Sin embargo, Moisés hace signos más fuertes. Pero ahí había como una duda, porque estos también hacían cosas parecidas a la de Moisés. En Samuel, en Saúl, en este texto de 1 Samuel, se ve cómo está movido Saúl por el mal espíritu. Cómo el mal espíritu lo llevaba a querer matar a David. Cómo se ponía, cómo se cerraba, cómo se polarizaba. Esto es interesante porque me va descubriendo cómo estos textos, cómo actúa el mal espíritu en los corazones, o el buen espíritu. También tuvieron que discernir a lo largo del Antiguo Testamento entre los verdaderos y falsos profetas, porque muchos se presentaban como profetas, en el caso de Jeremías, ¿no? ¿Quién era el verdadero profeta? Entonces daban los profetas que buscaban conformar al pueblo, al rey, anunciaban bienestar, y Jeremías, que escuchaba, estaba atento a lo de Dios y anunciaba lo que realmente iba a ocurrir. Y bueno, ¿y quién era el verdadero profeta? Bueno, había que discernir entre el verdadero y el falso profeta. El verdadero profeta al final demostraba que era el verdadero profeta porque se cumplía su profecía. Después podríamos seguir esto, una cosa rápida. En el Nuevo Testamento también Jesús es objeto de discernimiento. ¿Es Belzebul o es el Hijo de Dios? ¿Es el Mesías o es alguien que trae una liberación política? Y fíjense que los que llegan a descubrir quién es Jesús son los pequeños, los humildes, los necesitados, José, María, los pastores, los magos, aquellos que buscan, aquellos que se abren con humildad a Dios. Y Jesús mismo, en el desierto, es llevado por el Espíritu, el Espíritu lo empujó al desierto, pero es tentado con apariencia de bien, es tentado con un mesianismo poderoso, sacarlo del proyecto del Padre, que era ser hombre entre los hombres,
con medios sencillos, humildes, y se lo quiere hacer un tipo Superman. Bueno, discierne y rechaza la tentación con la misma palabra de Dios. Y los evangelios nos dan criterio de discernimiento. Primer criterio fundamental que lo vamos a utilizar varias veces, Mateo 7:16, por los frutos los reconocerán. Gran criterio de discernimiento, ver el fruto, el fruto, las obras, qué fruto se da. Esto lo vamos a recoger después, criterios concretos. Pero hay muchos criterios que podemos ir sacando del Evangelio. Todo aquello que me lleva a ser dócil a la voluntad del Padre es de Dios. Todo lo que me cierra, me endurece, la esclerocardía, la cerrazón del corazón a Dios, no es de Dios. Todo lo que facilita la docilidad a la voluntad de Dios es del buen espíritu, podemos decir. Lo que me cierra en mí, me retrae en mí, es del enemigo. Todo lo que me lleva a hacerme como niño, por ahí va lo de Dios. Todo lo que me lleve a aceptar con docilidad las correcciones, a aceptar la corrección fraterna. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, todo lo que me lleva a vivir las obras de misericordia, abrirme al prójimo, visitarlo, darle de comer, darle de todo, lo que me lleva hacia eso es de Dios. Todo lo contrario, tuve hambre, no, tuve sed, no, todo lo que me cerró al otro fue creando infierno en mí, fue creando separación. Bueno, en los evangelios podemos ir sacando estos criterios de discernimiento, ustedes pueden ir descubriendo más, la búsqueda de la unidad, que todos sean uno. Cristo nos quiere llevar a la unidad, por eso todo lo que en mí provoque división, todo lo que provoca división en mi parroquia, en mi diócesis, en la iglesia, es del divisor. Yo tengo que ser artífice de unidad, tengo que favorecer. Entonces, lo que me lleve a la unidad, bueno, es un buen criterio de discernimiento. Lo que me lleve a romper, a sectarme, a dividirme, bueno, tengo que discernir, aunque a veces con buenas razones. Porque hay personas que dicen, pero yo tengo razón, sí, pero dividís. Ahí está el tema. ¿Qué fruto estás produciendo? Eso es lo que hay que ver. Pero es que yo tengo razón, sí, pero ¿hasta qué punto tendrás razón? Si estás produciendo efectos de división. Entonces, sí. Muchas veces con el tema de cuando la gente dice yo tengo razón, que es uno de los motivos por los cuales más conflicto hay, sobre todo en los matrimonios, así. Yo digo, no, nadie se salvó por tener razón, sí por ser razonable. Qué lindo. Está bien. Sí, sí. Sobre todo cuando ese tener razón, me cierro y ya hay provocos, ya digo, divisiones, encontronazo, tener cuidado, hay que discernirlo, ¿no? San Pablo también habla del discernimiento. Hay que discernir antes de acercarse a la comunión. Tengo que discernir el cuerpo de Cristo. Dice San Pablo, que tengo que discernir, tengo que acercarme con discernimiento a la comunión, porque el cuerpo de Cristo, el no ir a una situación de caridad, sino no esperarse, porque ahí llegaban los patrones, los ricos llegaban, mientras los esclavos tenían que ir haciendo sus cosas, entonces la Eucaristía se celebraba, pero sin esperarse, todo lo que lleve a la falta de caridad, es decir, yo no puedo, tengo que discernir que no puedo, si tengo falta de caridad, no puedo comulgar con Cristo. Tengo que discernir entonces cómo está mi vida para ver si realmente puedo abrazarlo y dejarme abrazar por Cristo. Entonces la falta de caridad no es la disposición adecuada para acercarse a la comunión, sería no discernir el cuerpo de Cristo, para San Pablo. San Pablo también dice de discernir manifestaciones carismáticas. Hay que discernir porque
hay engaños. Entonces hay que discernir si es de Dios, no es de Dios. Examínenlo todo, quédense con lo bueno, va a decir en este texto de 1 Tesalonicense. Y enumera el discernimiento entre los carismas. San Pablo enumera en 1 Corintios 12:10 este carisma. San Juan también recomienda discernir cuando dice en la primera carta 4:1, queridos, no se fíen de cualquier espíritu, sino examinen si los espíritus vienen de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Entonces, por el discernimiento, pero quiero decir está presente en la palabra de Dios, está el fundamento. Y los padres del desierto, y los santos padres, como también Orígenes, hablan del discernimiento. Pero los santos padres son los que quizás más desarrollaron el discernimiento. Por ejemplo, Casiano, que es el que trae el monacato de Oriente a Occidente. Entonces, los padres del desierto, en esa soledad, aprendían el discernimiento y enseñaban a los demás, a los que se acercaban, a discernir. Por eso que uno puede encontrar en estos padres del desierto muchas ayudas para el discernimiento. Hay una Pacomia, es algo que nosotros en la congregación lo desarrollamos a veces, ¿no? Que es, sobre todo en las vacaciones, alguien propone un tema espiritual y cada uno va dando su opinión sobre eso. Y bueno, un día San Antonio Abad le pregunta a los monjes reunidos cuál era la virtud principal para perseverar hasta el fin. ¿Qué virtud tenían que vivir? Porque muchos habían abandonado el monacato, y entonces empezaron a decir, cada uno iba diciendo, bueno, unos decían, para mí es la oración, para mí es la caridad, la hospitalidad, otro decía, es la penitencia, y los escuchó a todos San Antonio Abad, y después les dijo, bueno, todo sirve. Hay que tener caridad, hay que orar, pero empezó a decir, yo he visto monjes con mucha oración, pero terminaron dejando esta vocación. He visto monjes con grandes penitencias, pero terminaron con mucha soberbia. He visto monjes con mucha hospitalidad, pero también terminaron abandonando. Y entonces digo, porque a todos les faltó la discreción, es decir, el discernimiento. El discernimiento es fundamental, porque mi caridad puede ser imprudente, mi penitencia puede ser, puede transformarse en un momento en algo que fomente mi orgullo. También mi oración. Cuando San Ignacio se le acercaban a decirle, este hermano, este padre es un hombre de oración, él le daba siempre esta respuesta: no me digan si es hombre de oración, díganme si es hombre disponible, hombre dócil a Dios. Entonces, cualquier virtud puede degenerarse, podríamos decir, por la falta de discernimiento. Es clave el discernimiento. Y bueno, en San Bernardo también podemos encontrar pauta de discernimiento. Y San Ignacio, ¿cuál es porque hoy diría se recurre mucho a él como gran maestro de discernimiento? Recogió estas cosas, no es algo propio de él, recogió, pero tuvo quizá el carisma de dar no discernimientos discernidos, sino discernimientos para discernir.
Es decir, no da la cosa cocinada, sino que ayudó a darte herramientas para que vos podás hacer el discernimiento. Y de una manera sencilla, práctica, como las reglas de discernimiento, tiene varias series de reglas de discernimiento, pero en una hoja, si vos vas a San Juan de la Cruz, Santa Teresa, vas a encontrar esta, lo tenés que leer, obras, y por acá, para allá, y las tiene, por acá salió una cosa, por allá salió otra, pero bueno, él como que nos dio elementos muy al alcance de la mano para poder hacerlo. Entonces, por eso hoy se recurre mucho a San Ignacio en este sentido, y por aquí también nosotros vamos a recurrir. El discernimiento estuvo muy presente en la vida de la Iglesia hasta el siglo XVI. Cuando empezó todo el problema de la Reforma Protestante, en donde muchos habían empezado con el espíritu y terminaron en la carne, entonces, bueno, el momento histórico llevó a querer buscar seguridades. Y esto llevó a que, sobre todo el Concilio de Trento, buscase centrar más la cosa en lo dogmático, en lo disciplinar, y entonces el discernimiento como que se empezó a ver que podía tener su peligro, ¿no? Y se empezó a decaer, como que se fue perdiendo esto que se ve tanto en Santa Teresa, en el mismo San Ignacio. San Ignacio, la pobreza de la compañía, fue hecho todo, si tenían que ser pobres como todo el discernimiento, y uno ve también en Santa Teresa de la Cruz y en tantos, que era una herramienta habitual el discernimiento. Pero con el problema de la reforma, la desconfianza de que, bueno, como algunos se habían basado en un discernimiento, pero se apartaron de la Iglesia, y el discernimiento tiene que ser eclesial dentro del sentido de la Iglesia, como que esto decayó. El padre Enrique Farel, que está en proceso de canonización, en uno de sus libros dice: los cristianos se fueron deslizando de la mística hacia la moral y de la moral a la disciplina. La ley reemplazó a la fe, la letra mató el espíritu. Se perdió esta dimensión de búsqueda, o por lo menos no se perdió totalmente, pero desapareció bastante. Es decir, se buscó seguridades. Entonces, más que el encuentro con Cristo, buscar seguridades. En vez de buscar, por ejemplo, se favoreció el rezo más que la oración. Se empezó a favorecer el rezo. Y así que se perdió la amistad. El rezo a veces decir cosas y cosas, pero falta el trato de amistad, como diría Santa Teresa. Y así se fue como perdiendo, por situaciones históricas, esta herramienta en la vida espiritual tan presente en tantos santos, ¿no? Y bueno, hoy se vuelve a recuperar. Y sobre todo se descubre que el discernimiento es un don para todos. Lo dice San Pablo en la carta a los Efesios: porque en otro tiempo fueron tinieblas, pero ahora son luz en el Señor, vivan como hijos de la luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia, verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor. Todos, por el bautismo, tenemos la capacidad de discernir lo que agrada al Señor. Entonces es un don para todo bautizado, pero pide ser ejercitado. Como un instrumento lo puede aprender, pero si no lo ejercita, pierde la técnica. Si yo un idioma no lo ejercito, pierdo la capacidad. También el discernimiento se puede perder. Ahora, Dios a algunos da también el carisma de discernimiento. Eso Dios lo da a algunos. Santo Tomás, cuando habla del carisma del discernimiento, dice él: es un claro conocimiento de los secretos del corazón del otro, penetración de los corazones. Pero porque el ver el interior de los corazones es una gracia que se concede a pocos, otros sagrados doctores explican de otra manera la discreción de los espíritus.
y dice que consiste en un instinto sobrenatural o luz particular que comunica al Espíritu Santo, por el cual se percibe casi instintivamente, sin trabajo, en sí o en el otro, con un recto juicio, de qué principio provengan los movimientos internos del alma, si del bueno o del malo. Es decir, que a Dios le da, como le dio al cura de Ars, a San Ignacio, también lo tuvo San Juan Bosco, el Padre Pío, se acercaba a él y veían lo que la misma persona no alcanzaba a ver en su corazón. Es una gran ayuda, porque le discernían lo que estaba pasando en el fondo, sin haber dicho nada, o lo descubrían por lo que decía la persona. ¿Sí? Ahí descubrían lo que estaba pasando. Bueno, es un carisma que se lo da alguno, parece que es un cierto carisma que tiene el Padre Ignacio en el Rosario, que sin decirle, descubre lo que hay ahí, sobre todo relacionado a la salud. Es lo que se llama la cardiognosis, es decir, es la lectura de lo que pasa en el cuerpo. Bueno, esto lo podemos pedir si es para un mayor servicio de los demás. Pero el don de discernimiento lo tenemos todos. El carisma, Dios se lo da a alguno. En cuanto al don del discernimiento, ¿qué me ayuda a crecer en discernimiento? Y la oración. La oración me hace afinar la búsqueda de la voluntad de Dios. Entonces, yo no puedo discernir si no hay oración. Aprender la regla de discernimiento, que vamos a ir viendo, y saber usarla, proceder siempre con humildad. En esto siempre uno siente que, diría, como que no domina la cosa, pero nos hace bien eso. Buscar con humildad. Yo les puedo asegurar que el que busca con humildad, o dan el blanco o al lado, pero cerca lo da, no se aleja demasiado. No perder objetividad, esto es importante también. ¿Y qué me puede hacer perder objetividad? Y afeccionarme demasiado a la persona. No, esto no se lo voy a decir porque se puede ofender. No, esto no se lo voy a decir porque esta se me va a ir. Ahí entonces empiezo a perder objetividad. No tengo que perder objetividad. Hay amores que matan, ¿no? Bueno, entonces en esto tengo que buscar, diría, no perder, podríamos decir, pureza de vida, ¿no? Buscar el bien del otro, ¿no? Y bueno, y profundizar en esto, como lo estamos haciendo ahora, y como herramienta práctica para aprender a discernir, el examen de conciencia espiritual. A San Ignacio decía, si un día no puede alguien hacer otra cosa en lo espiritual, no deje de hacer el examen de conciencia espiritual. ¿Cómo está pasando Dios en mi vida? ¿Cómo estoy siendo tentado en mi vida? Así es como, después lo vamos a ver más concreto, se aprende a discernir. Antes de seguir, otra pregunta para que no se me aburra. ¿Cómo perciben ustedes la vida espiritual? ¿Es algo sencillo? ¿Algo complicado? ¿Cómo perciben ustedes la vida espiritual? Es algo sencillo, pero necesitamos obediencia del audire. Si no está el audire, es imposible. Ajá. Bueno. ¿Otras opiniones? La vida espiritual, la vida interior, ¿es algo sencillo, algo a veces complicado? ¿Cómo es? Complejo. Pero no complicado. Es complejo, pero no muy bien. A ver, ¿otras opiniones? Es lo más importante, pero ¿cómo la percibís interiormente? ¿Qué te dice la experiencia? ¿La relación con Dios es sencilla o compleja a veces? Hay que aprender a leer. Es compleja. Dice el libro de Job, la vida es un servicio militar. La vida es una lucha, Es decir, tiene un momento de sencillez, pero es compleja.
Es una lucha. Por lo dice doña María cuando va al mercado, ¿viste? La vida es una lucha. La vida espiritual no es del todo sencilla. ¿Por qué? No es... No, una cosa que la imagen que a mí siempre se me viene, ¿no? Es la de que uno debe girar alrededor de Dios, ¿no? Claro. Y entonces, claro, eso es complejo, porque no te puede salir con cualquier cosa por la vida, digamos. Y bueno, tienes que estar siempre atento. Claro, te puedes llamar a cosas que no querés. Bien. Y hay chirridos interiores. Algo de todos los días, digamos. Claro. Para mí como que hay, no sé, tengo la impresión esta que uno a veces cuando lo quiere concretizar del todo, esquematizarlo mucho, y porque sigan en claridad, se empobrece. Claro. Pero cuando se pierde un cierto orden, una cierta... Control. Claro, también se te va para otro lado. No sé cómo decirlo. Es como que uno busca claridad o busca orden, pero cuando ese orden se vuelve excesivamente rígido, también se pierde disponibilidad, sensibilidad. Sí, sí. La vida tiene, o sea, la vida espiritual, lo dice San Pablo, en Efesios 6, es un combate. Tiene sus dificultades. ¿Por qué? Aquí les voy a... una vez me mandaron este PowerPoint que tiene su interés. Si quieren lo vamos a ir viendo. Se llama Sabiduría Indígena. No sé si a lo mejor lo conocen. Vamos a verlo. A ver si alcanzan a leer, si no se lo voy diciendo. ¿Se alcanza a ver desde el fondo? ¿Pasó? Bueno, es decir, esa lucha interior se da, ¿qué dice acá? Quería salir, escape, ¿no? Para sacar la música. Y ahora se me escapó todo. FNF7, ¿verdad? FN es el que está al lado del botón de Windows.
que dice FN y F7. Conjunto. Windows O Windows P dice chiste. Eso porque despreciaron el juguete de Cristina. Ah, está apagada. Ah, está apagada la máquina. Está por eso. Bueno, mientras se va armando, esta lucha interior se da en todos nosotros. Y es lo que hace que la vida espiritual no sea siempre fácil. Que no sea, teóricamente puede resultar fácil, pero en la realidad es complicada. ¿Por qué? Porque en la vida espiritual hay, dice San Ignacio, 3 protagonistas. No solamente está Dios en nuestra vida, está pintado eso. El mal espíritu, ¿ves? ¿Viste? Hasta en esto actúa, 3 protagonistas, ¿cuáles son? ¿Eh? ¿Qué 3 protagonistas? 3 protagonistas. Dice San Ignacio, él lo dice en el número 32 de los ejercicios. Primero, uno de los protagonistas soy yo, con mi libertad, yo con mi querer, yo que decido, yo que tomo partido. Primer protagonista. Pero, dice San Ignacio, ahí está, mira que justo. Ya lo tenemos. Pero ahora, ahí está. Hasta el septiembre. Falta. Pero también, dice San Ignacio, hay que considerar que hay 2 que yo experimento venido de fuera de mi libertad, aunque dentro de mí. Tal vez. Porque a veces hay que sentar primero el... Viva el pizarrón. Viva el pizarrón. No, fue un mal toque mío. En vez de tocar escape, puse... Está perdiendo, perfecto. Y dice San Ignacio, hay 3 protagonistas. Uno soy yo con mi libertad, mi responsabilidad, mi protagonismo, pero dentro de mí podríamos considerar, dice, 2 pensamientos o 2 mociones, y le da nombre el buen y el mal espíritu, dice San Ignacio. Uno, el buen espíritu, que busca ayudarme a que yo viva en comunión con Dios, que viva en el bien, que viva buscando la voluntad de Dios, que que crezca como persona, como cristiano. Y hay una interferencia en mí, que él le llama mal espíritu, que viene a interferir, viene a, de alguna manera, impedir mi apertura a la voluntad de Dios, viene a obstaculizar mi camino hacia Dios. Y esto es lo que provoca en mí la lucha interior, lo que provoca en mí muchas veces esas dificultades que sentimos en nuestro interior. Pues, por un lado, la atracción a la santidad, por el otro lado, la tentación o el quedarme con cosas placenteras. ¿No sale? Entonces, si no,
Mira, el asunto es que tiene que sentarse primero, por lo menos el que tengo en casa, tiene que sentarse primero el aparato. ¿Sí, distinto? Está prendido ahí y lo decía en la computadora. Sí. Lo que pasa es que él la suspendido, por eso no. Espera, pero sacamos de ahí. Perdón. Este otro de acá. Bueno, entonces, ahí está. Ahora encendemos de nuevo. ¿O es reiniciar? Bueno, como les venía diciendo, ¿qué es lo que genera en nosotros a veces confusión? No solamente lo exterior, también interiormente, porque hay una lucha interior. No es un solo protagonista en mi vida. Si sería un solo protagonista, Dios, y tendríamos que presuponer que todo sería claro. Pero está lo que se llama el buen espíritu y el mal espíritu, dice San Ignacio. ¿Qué es el buen espíritu y qué es el mal espíritu? Son maneras de simbolizar la lucha. El buen espíritu para San Ignacio es Dios y todas las mediaciones, que puede ser una película, que puede ser un PowerPoint, que puede ser una charla, que puede ser la naturaleza, que puede ser una lectura, que puede ser un amigo, todo aquello que me lleva hacia adelante, hacia el bien, hacia Dios, eso me hace de buen espíritu. Uno lo dice a veces, esto me hizo de buen espíritu, o esto me hace de mal espíritu. ¿Qué es el mal espíritu para San Ignacio? El mal espíritu puede ser el demonio, puede ser un espectáculo, puede ser internet, puede ser una lectura, puede ser aquello que me impide, que de alguna manera me enfría la relación con Dios, que de alguna manera me aparta de Dios. Bueno, eso es para San Ignacio el mal espíritu. Y esas dos cosas, esas dos realidades, influyen en mí, pero fuera de mi libertad. Es decir, yo siempre quedo con la libertad de poder decidir por una cosa o la otra. Eso sí me corresponde a mí. Pero yo experimento la tentación o la llamada de la gracia. Lo experimento en mí, y por el otro lado experimento que tengo que tomar una decisión, tengo que decidir. Bueno, yo le he tratado de graficar así, es decir, hay yo, soy yo, lo propio, de lo cual soy responsable. Acá están las decisiones morales, que por esto yo voy a ser juzgado por el bien o por el mal, pero en mí no están solo mis decisiones, sino también lo que me hace de buen espíritu, que busca favorecer mi crecimiento humano y cristiano, y lo que me hace de mal espíritu, que busca apartarme de Dios. En mi libro yo lo grafiqué así, el buen espíritu, el mal espíritu, ¿no? Tres protagonistas que suscitan en mí un movimiento interior. ¿Qué movimiento interior? Es que yo ahora tengo miedo, ahora tengo paz, ahora tengo entusiasmo, ahora tengo tristeza, ahora tengo consolación, ahora tengo desolación, ahora tengo deseos, gustos, proyectos ardientes, ahora tengo cobardía, ahora tengo desesperanza, y a veces con frases, no vas a poder, no me deja en paz este pensamiento, no te metas, animate, deseo de ir a la misión, deseo de no. Es decir, se da este movimiento interior. Entonces, hay algo
que es mío, viene de mi libertad y querer, y dos cosas que vienen fuera de mi libertad, pero dentro de mí. Sugeridos por el buen espíritu, como le decía, ¿qué es el buen espíritu para San Ignacio? Dios y las mediaciones que nos hacen crecer como personas, como cristianos, me manifiesta la voluntad de Dios, es ayuda. Y el mal espíritu, que es el demonio, todo aquello que me aleja de Dios. Ya digo, puede ser un libro, puede ser una lectura, aquello que me impide. ¿Conocen lo de Gaturro? Aquí es muy interesante cuando está la novia de Gaturro, y Ágata, a Gaturro decirle sí, que sí, el otro decirle que no, el mal espíritu, decirle que sí, que no, bueno, ya decidí, me voy a quedar con un solo consultor, ¿no? Se quedó con el mal espíritu. Bueno, tomó la decisión, tuvo la valentía de tomar la decisión. Freud, esto nos puede parecer, Freud, cuando trata del aparato psíquico, no es que se equivale, pero el aparato psíquico que considera también una teología, el yo, el superego, que sería toda el yo, que es el que decide, el superego, toda la influencia de la conciencia moral, de la educación que he recibido, y el ello, todo lo instintivo. Bueno, así que esto que considera San Ignacio no es, diría, una cosa desubicada, es la manera de ver espiritualmente nuestra realidad. Entonces, discernir es llegar a diferenciar en ese movimiento desde un criterio que es la paz. Ya van a entender esto. Es muy importante para el discernimiento la paz de Dios. Discernir desde la paz de Dios. Nosotros en nuestra vida tenemos, por lo tanto, a nosotros nos gustaría perdón, me estoy adelantando, una vida más llana, pero la vida espiritual tiene sus altos y sus bajos. ¿Qué produce ese movimiento que hoy vine entusiasmado a lo mejor al curso, después me entró el desánimo, o vine sin ánimo, después me entró el ánimo? Todo este juego espiritual es lo que produce en mí esto. Y querer tener una vida sin